Hola a todos, los aquí presentes y los que están en la red observando. Bueno, hoy sorpresivamente son más de lo normal, así que me quedaría 3 horas hablando, por la costumbre. Pero como Óscar también habla igual que yo, por los codos, entonces vamos a tratar de dividirnos bien el tiempo para que él pueda también explicar cómo va a ser el fin de semana con sus actividades. Como siempre, en el inicio de cada mes que estamos proponiendo en las actividades, voy a hacer la charla introductoria a educación desde el punto de vista de la filosofía que estamos trabajando aquí en la Fundación y en todo el movimiento. Recordando una y otra vez que lo que estamos haciendo acá es tratar de ofrecer herramientas para que podamos comprender el sistema social desde otro lugar, tomando en cuenta que para nosotros el sistema social es la herramienta humana para colaborar en la evolución de la Tierra. Observándolo desde ese punto de vista, la sociedad es un cuerpo biológico en el cual hay también glándulas que desarrollan hormonas que generan un potencial para que nuestro cuerpo social pueda desarrollarse y pueda evolucionar. Esas glándulas se corresponden, como lo ven afuera siempre, a agricultura, cultura, tecnología, economía, educación, política y espiritualidad. Estas 7 glándulas principales del cuerpo social que ayudan en la evolución de la Tierra desde la conciencia humana, hoy en día, obviamente se nota, está un poquito enfermo. Debe tener un poco de catarro, fiebre o un cáncer, depende de lo que les guste compararlo. Entonces, este sistema social que está enfermo, en realidad no es que esté mal, sino que está dando síntomas de que es momento de evolucionar. Y como es momento de evolucionar, el cuerpo se empieza a enfermar, empieza a tener fiebre, porque necesita anticuerpos para crear algo nuevo. Pero lo primero que hay que tomar antes de poder hacer cualquier cambio es conciencia. Y tomar conciencia implica reconocerme a mí mismo en el proceso y poder trascender el proceso por el cual estoy pasando. No puedo ir a la sociedad a criticar a la sociedad de los errores que existen porque yo soy la sociedad. Entonces tengo que verme a mí mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con mi propio cuerpo, con mis propias glándulas, con mi propia alimentación, con mi propia forma de expresarme? Y ahí recién puedo coherentemente expresar hacia el exterior. Entonces lo que proponemos acá es poder observar herramientas desde diferentes sistemas sociales que nos ayuden a tener una perspectiva diferente hacia una sociedad evolutiva. Por eso nuestro objetivo en cierta forma es poder brindar esas herramientas para crear una idea o concepto de lo que sería un estado de conciencia, que es cómo se crea un país con unas glándulas diferentes, ¿sí? Con un sistema social diferente. Entonces, tomando en cuenta esto, este mes le corresponde al chakra laríngeo, a la garganta, que es la voz, la expresión, que en la sociedad llamamos la educación. Y la idea de hablar de educación, ¿qué significa educación? ¿Cuál es el propósito de educación? Tenemos que ir a la etimología básica de qué significa la palabra educación, que seguramente si hay docentes deben saber. Educar viene de la palabra latina educare o educo, ¿sí? Que significa sacar lo que está dentro hacia afuera, llevar lo que está acá hacia allá, educo. Entonces, ¿qué significa educar en su esencia? Es poder sacar lo mejor y el mejor potencial que está dentro de la persona, no del niño, de la persona, para que se pueda expresar y crear una nueva realidad. Eso significa educar. Desde el principio de los tiempos, educar en la tierra significaba hacer un camino iniciático.
El camino iniciático era cuando la persona se daba cuenta de que ocupaba un espacio importante en el universo, en su realidad, e iniciaba un camino de descubrimiento de sí mismo a partir de cosas que había a su alrededor. Encontraba un camino, iba por ese camino, alguien le contaba algo, una historia, la analizaba, seguía, investigaba algo, aprendía, se expresaba, hacía algo artístico. Y en ese camino iniciático empezaba a descubrirse a sí mismo, quién era, por qué estaba acá, y con su experiencia podía enseñar a otros. Esa era la verdadera educación. Después se le agregó un guía a ese aprendizaje. El guía era un guía espiritual que le enseñaba y le daba claves de cómo encontrar esos aprendizajes. Posteriormente se hizo un ágora, donde un grupo de personas expresaban sus dudas y esas dudas eran analizadas con preguntas a partir del profesor, de ese guía. Ese guía empezaba a hacer preguntas. ¿Qué creen ustedes de esto? Y nunca les daba la respuesta, siempre era filosofía. Siempre tenían que expresar lo que estaba dentro, tenían que educar ellos al guía, al profesor, porque la información estaba dentro. Entonces el profesor siempre decía una pregunta, nunca una respuesta. Ahí estaba la clave de la educación. El desarrollo del aprendizaje estaba en encontrar por uno mismo la respuesta. Cuando tenemos este sistema de pensamiento, ¿qué sucede? Que hay mucha gente que no tiene tiempo para poder pensar. Tiene que trabajar, tiene que cocinar, tiene que hacer la cosecha, un montón de cosas. Entonces, mandaban algunos que tenían muchas dudas solamente a la escuela. El problema es que ese grupo se creyó que tenía todas las respuestas sobre los demás. Y cuando pasó esto, se creó una institución. Al crearse la institución, fue una école, una escuela donde se creaba el conocimiento para unos pocos, que eran aquellos que podían encontrar la verdad. Tiempo después aparece un grupo de personas que dicen que todo eso no sirve, porque la verdad es de Dios. Y como la verdad es de Dios, toda la verdad está en un solo libro. Y como está en un solo libro, hay que estudiarse ese libro. Entonces empezó otro tipo de educación, que ya no era educar, era aprender. Muy diferente. ¿Qué es? Es tomar cosas de otros para uno mismo. Aprender. Simplemente. Cuando la humanidad empezó a aprender en lugar de educar, dejó de reconocer su propio conocimiento para tomar el de otros. Y cuando empezó a tomar el de otros, empezó a perder su propio propósito. Al perder su propio propósito, perdimos la noción de quiénes somos aquí y ahora. Posteriormente, hubo un grupo de las escolé antiguas que también dijeron en su momento esto de que uno solo tenga la verdad no nos gusta nada. Hay que investigar y buscar realmente cuál es la verdad. Pero cometieron el mismo error que los anteriores. Crearon un libro, no era la Biblia, era la enciclopedia. Cuando crearon la enciclopedia, dijeron ahí están todas las respuestas, igual que en la Biblia. Y entonces crearon el enciclopedismo. De repente el conocimiento estaba en un libro y si alguien planteaba lo contrario, había que hacer un montón de pruebas para poder comprobarlo y si no eras demasiado bueno, entonces no te aceptaban y por lo tanto seguían creyendo que la Tierra era plana. Con el tiempo fue cambiando todo esto por la Revolución Industrial y en la Revolución Industrial de repente aparece un nuevo concepto que es el que mantenemos hasta el día de hoy. Y es que cuanta más cantidad de personas, más necesidades tenemos y por lo tanto más trabajadores necesitamos para poder generar alimentos y recursos para esas personas. Entonces empezaron a crear fábricas de personas y las fábricas de personas es lo que hoy llamamos escuelas. La fábrica de personas es un lugar donde entran personas a programarse para poder salir y seguir con un programa que genere recursos para una sociedad consumista que necesita subsistir en este círculo vicioso que se creó en el capitalismo. Entonces, hoy en día tenemos un sistema de producción educativa, no de aprendizaje educativo. Entonces, esa es la cuestión que tenemos que recordar.
¿Qué es la diferencia entre estas palabras? La diferencia entre estas palabras es que acá, primero, educación, que el verdadero educo es experimentar lo que está en mí. Y la educación de hoy es aprender cosas que otros averiguaron. Con lo cual, esto es teórico y esto es práctico. Aprender es prender algo. Prender algo es agarrar. Yo agarro algo. Cuando agarro algo, estoy tomando algo que es de otro para mí. Con lo cual, no es mío y por lo tanto, no sé quién realmente soy, porque eso es un aprendizaje de otro. Entonces, cuando yo voy a la escuela a aprender, lo que estoy haciendo es realmente olvidarme de quién soy. Un poco duro para los profesores. Pero lo que realmente tenemos que hacer es esto. Aprehender, con H. Aprehender es integrar lo que yo soy a través de la experiencia. Entonces, y en el medio está el guía espiritual, el maestro, el profesor, el que no te dice el aprendizaje, no te dice la respuesta, sino que te pone la duda para que uno mismo descubra el proceso de aprender. Si hoy en día, como tenemos un proceso de fábrica en las escuelas y lo que estamos haciendo es producir, entonces lo que estamos haciendo hoy es generar un vacío generacional de aproximadamente 400 años, que ya venimos hace rato, en el cual aprendemos muchas cosas y tenemos títulos y se generan libros y tengo mucho conocimiento, que eso es otra cosa, otra palabra rara. Conocimiento contrapuesto a sabiduría. Conocimiento es leerme un montón de libros, muchos libros. Sabiduría es experimentar lo que dicen los libros. Cuando yo viví la experiencia de lo que está en el libro, soy sabio. Cuando yo leo un libro, tengo conocimiento. Entonces, si lo que queremos para una sociedad es que sea una sociedad sabia, que sepa discernir quién es, y que sepa reconocerse y conocer su propósito y colaborar con el conjunto, necesito que esa persona se exprese y aprenda de sí mismo, se reconozca a sí mismo y pueda enseñar a partir de su experiencia, no solamente obtener conocimiento. Entonces, el gran reto para mí, desde el punto de vista educativo, no está en los niños, en cómo enseñarle a los niños, sino en cómo educar a los profesores. Ahí está el tema. Los niños tienen ya el conocimiento y saben cómo expresarlo. El problema es que los adultos se olvidaron de cómo educar. Y que los adultos se hayan olvidado de educar no significa que se olvidaron de las técnicas pedagógicas para educar, sino que se olvidaron de ser quienes realmente son. Se olvidaron de expresarse ellos mismos y expresar sus dudas. En el enciclopedismo, el profesor tenía que ser la persona que sabía absolutamente todo. Y si no tenía la respuesta y alguien se lo cuestionaba, reglazo, ¿no? Ya está, se terminó todo. Entonces, en la educación real, el profesor, el guía, es el que tiene más preguntas y más dudas. Y cuanto más niños, más jóvenes son, más claras son las respuestas. Entonces, los que más importancia tienen que tener en aprender cómo educar son las personas que están en jardín de infantes, en el parvulario. Porque son las que tienen la responsabilidad
del máximo futuro. Los primeros 7 años de vida son los primeros años donde se aprende el prácticamente 80%, 70% de todo lo que vas a aprender en tu vida. Después ya lo otro cuesta. Pero en esos primeros 7 años se aprende cómo manejar la emoción, cómo manejar la filosofía, la duda, cómo hablar diferentes lenguas, cómo expresarme, tanto oralmente como artísticamente, emocionalmente. En todos los sentidos aprendo la base en los primeros 7 años de lo que es expresarme en relación a todo lo demás. Si yo no logro expresarme correctamente, porque en la escuela no puedo expresar mis emociones, porque en mi casa no puedo expresar mis emociones, porque no puedo decir lo que yo creo, porque siempre me corrigen, si no puedo hacer esto, entonces no voy a educar más. Y al no poder educar por mí mismo, al no poder educarme, termino por no aprender. Y al no aprender, lo que terminamos siendo es simplemente autómatas que salimos de una fábrica de humanos. Y después tenemos todo lo que tenemos. Políticos, por ejemplo, ¿no? Que es el siguiente chakra. Cuando yo me expreso, puedo ver, ¿sí? El siguiente chakra está totalmente relacionado. Una persona que no se expresa no puede co-crear un camino, ¿sí? Solo puede co-crear un camino a través de la mentira. ¿Pero por qué lo crea a través de la mentira? Porque nunca nadie le enseñó a decir su propia verdad. La culpa la tenía la profesora, ¿sí? O el profesor de universidad o lo que sea. Ahí radicaba el tema, en que nunca pudo expresarse como quien realmente era. Entonces, el gran reto de la educación, a partir de este cambio de conciencia, es que los adultos, tanto padres como los profesores, sobre todo el profesor digo, que es el guía en el aprendizaje, sobre todo el educador, tiene que aprender a sí mismo educar. Tiene que aprender a expresar sus dudas sobre el conocimiento frente a los niños y tiene que aprender a recibir las respuestas de los niños. Y sobre todo, empezar a obtener las respuestas a través de la experimentación práctica que te lleva a la sabiduría en el aprendizaje. Aprendizaje. Cuando logro aprender, soy sabio. Cuando logro aprender, soy autómata. Nada más que como lo decimos con H no se entiende. Aprehender, se dice en realidad, ¿sí? Entonces, el cambio del adulto o docente en poder expresar sus dudas y en poder recibir las respuestas de los niños y trabajar en conjunto para encontrar las respuestas más apropiadas, incluso aunque ya sepamos que esas respuestas son absurdas, lo importante es que descubran que ellos mismos cometieron un error y no que el otro sabía la respuesta. Cuando se logra hacer esto, cuando logramos interpretar esto, vamos a poder realmente empezar a transformar la educación. Pero claramente hay un tema fundamental en esta sociedad fabril, que es que la fábrica necesita productos. Consumidores. Entonces, una sociedad basada en la fábrica, esto me lo podrán decir bien, hace que estemos tan pendientes de sobrevivir al tener que comprar cosas y pagar impuestos que no podemos pensar claramente ni tomarnos el tiempo. Porque como es una fábrica, te dicen, en 3 meses tienen que saber esto. Entonces, hay niños que tardan 1 año en aprender lo que otros tardan 1 semana. ¿Cómo en 3 meses todos pueden aprender lo mismo? ¿No? Ahí tenemos ya un grave conflicto. Entonces, basados en una sociedad de producción como la que tenemos ahora, ¿qué? Sí, ahí le pasa. Entonces, basados en una sociedad de fábrica desde la revolución industrial, lo que necesitamos hoy son productos. Entonces, claramente,
este chakra está relacionado no solo al tercer ojo, que es el que nos va a guiar a través de la verdad, cuando logremos decir la verdad, sino también a que no puede salir la voz correctamente si yo no respiro correctamente. Y este chakra es la economía, ¿sí? Es decir que mi palabra surge en coherencia si tengo fuerza acá y claridad acá, en la mente. Si yo no tengo estos dos en equilibrio, no puedo decir esto tampoco. Por eso es muy importante la economía en la educación. Porque claramente uno dirá, claro, es fácil hablar de la teoría cuando después en el aula te exigen que en 2 semanas tenés que presentar un examen, tenés que hacer esto, el otro, y encima tengo que pagar, tengo que ir a hacer una huelga porque no me pagan bien, porque esto, el otro. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay oxígeno, ¿sí? Como no hay oxígeno. ¿Y por qué no hay oxígeno? Porque una sociedad que necesita consumistas necesita que esas personas crean que el producto es importante. Y por lo tanto, para que uno crea que el producto físico es importante, tienes que ser ignorante. Es inevitable. ¿Cómo voy a consumir si después me doy cuenta de que en realidad el producto era absurdo? Si el producto es absurdo, no lo puedo consumir, ya no lo consumo. Entonces ya desaparece la fábrica. Y si desaparece la fábrica, desaparece todo el sistema económico montado. Entonces es inevitable que la educación, una de las primeras respuestas que tenga que encontrar en las nuevas mentes es cómo solucionar el tema económico. Pero ¿cómo solucionar el tema económico? Si las profesoras de jardín de infantes en los primeros 7 años me enseñan a controlar mis emociones. Porque toda emoción nace de los chakras inferiores, que son el producto. Entonces, si yo desde pequeño no logro expresar mis emociones, no logro expresar mi verdad a través de lo que siento, a través de lo que necesito crear, a través de moverme, de gestar cosas, realidades, y no puedo conocer las emociones e integrar las emociones en los primeros 7 años, entonces voy a hacer un caos económico y voy a necesitar de algo que me llene. ¿Y qué me llena? Productos. ¿Sí? Pero claro, esto al sistema económico no le gusta nada que se diga, porque obviamente no comeríamos nada, no compraríamos nada y nos iríamos todos a vivir al medio del monte. La cuestión es en realidad cambiar el concepto de fábrica a dar y recibir. El concepto de compraventa desde otro punto de vista, desde un equilibrio emocional. Por eso es importante, para mí, el cambio social, desde esta concepción, el cambio social empieza en la economía. Pero ¿cómo puedo cambiar la economía? Si yo logro expresarme correctamente en mi emoción. Y qué mejor que enseñarle a los niños en jardín de infantes, en el parvulario, cómo utilizar sus emociones para que ellos, cuando sean jefes en una fábrica, lo cambien todo. Tarda un poco más, unos 50 años o así, pero a la larga está bueno. Entonces, cambiar un sistema social en general global lleva por lo menos 3 a 4 generaciones. Es por esto que si empezamos a educar ahora, recién dentro de unos 150 años vamos a ver el resultado. Claro, todos quieren verlo ya. Entonces buscan una revolución. Pero ¿qué pasa con una revolución? Una revolución, por ejemplo, cuando nos dio la democracia. Nadie la supo usar, por eso votamos como votamos, porque nadie la supo usar. Porque venimos de un reino, nos dan la república y de repente, tomá, votá. ¿Qué sé yo a quién tengo que votar? Si no, siempre me controló uno, bueno, que me controle el primero que pase por ahí. Y entonces le echamos la culpa después, como siempre. Pero la culpa es propia. No existe la culpa, pero es un tema a tratar. Entonces, cuando tenemos un equilibrio emocional, de repente podemos empezar a entender de que todo el sistema funciona orgánicamente a grandes plazos, ¿sí? Como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cuando se enferma tiene ciertos días en enfermarse y ciertos días en curarse, en sanarse. En un sistema social es lo mismo, pero mucho más grande, unos 150 años, 200 años, en un proceso de enfermedad, crisis y sanación.
Es un proceso un poco largo, de unas 3 a 4 generaciones. Pero si la primera generación no empieza, siempre vamos a retrasar otra generación más, y otra generación más, y otra más. Entonces, por eso creo que es fundamental e importante en educación, lo primero, enseñar emociones. Primera lección desde que tenemos 1 año. Emociones. Cómo expresar mis emociones, incluso la ira. Cómo expresar correctamente la ira. No negar la ira, no negar la frustración, dejarla sentir, pero con conciencia, aprendiendo de lo que estoy expresando. No diciéndole, cuando uno se enoja, tiene resultados negativos. A lo mejor no. ¿Sí? Eso es aprendizaje. Cuando yo te estoy diciendo el resultado. Aprender es que el guía, profesor o maestro me ayude a mí a sostener la energía para que no dañe a otros cuando me estoy expresando. Es simplemente acompañar. El rol fundamental del guía es acompañar, no dar las respuestas. Por eso es fundamental acompañar en el proceso de expresión para poder equilibrarme a mí mismo, educarme a mí mismo, es decir, sacar el potencial que está en mi interior a través de expresarme prácticamente para que pueda aprender, es decir, integrar esto que estoy experimentando a través de una guía de acompañamiento que me lleva no al conocimiento, sino a la sabiduría en la vida general. Por eso, hablando de un ciclo también, un gran aprendizaje para lograr esto es que las personas que tienen alrededor de 7 años, es decir, menos de 7 años, se relacionen con personas mayores de 77. ¿Y esto por qué? Perdón los que estén cerca de los 77, pero estos se van a morir. ¿Sí? Como se van a morir, ya vivieron toda la experiencia. Y como vivieron toda la experiencia y van a trascender, tienen que entregar la experiencia. ¿Sí? Tienen que entregar la experiencia. Y estos que están entrando en la experiencia, pero tienen la sabiduría divina, tienen que entregarle la sabiduría para que vuelvan correctamente. ¿Sí? Por eso deberían existir parvulogeriátricos, en realidad. ¿Sí? En que hay un profesor que es el mediador entre el aprendizaje de los ancianos y los niños. Es la mejor forma de aprender emociones. Es la mejor forma de aprender a trascender emociones, a controlar emociones, a regularlas, a expresarse, a sentir, a entender la rabia, el amor, la frustración, todas esas cosas que luego pueda expresar correctamente. Entonces, esto en nuestras vidas es lo mismo que la expresión del mismo universo. ¿Por qué existe el universo? Porque al universo, o como le quieran llamar, se le ocurrió un día expresarse. Se educó. Cuando el universo se educó, Big Bang. Eso fue la educación. La primera educación que existió en el universo fue el Big Bang. Y cuando apareció la educación, empezó el camino hacia el aprendizaje, que es todo esto, vivir. Nosotros estamos aprendiendo en cada instante, porque el universo empezó a educarse. La gran escuela de la vida, como le llamaban en la antigüedad, es la verdadera escuela que nos puede enseñar cómo realmente se aprende. La escuela hoy como institución es una fábrica para humanos creada en el siglo XVIII. El aprendizaje educativo es una expresión divina universal que surgió cuando no existía el tiempo. Y a eso es lo que tenemos que recuperar. Eso es lo que tenemos que volver. Poder educar y aprender como el universo. Y a partir de ahí, entender cómo se mueven las leyes del universo. Por eso me parece interesante que justamente este taller próximo, de mañana y pasado, sea sobre aprender jugando prácticamente y experimentando en el aprendizaje a través de las leyes universales que es la geometría, que presenta Óscar Senmache, el arquitecto de Perú. Así que si
¿Hay alguna duda? Si no hay una duda, lo dejo pasar a Óscar para que explique su temática. Ellos mismos. Cuando te aprendiste a educar, exacto. Cuando te aprendiste a educar, la pregunta, Claro, que dice que no solamente tienen un guía externo, sino que el guía interno, ¿no? Cuando uno se educa. Cuando uno desde el nacimiento se educa naturalmente, hasta los 3 años por lo menos, que lo mandan a una escuela. Entre los 3 y 4 años, la educación empieza al revés. Pero si yo, como guía, permito que esa educación siga, me convierto en mi propio guía. Cada niño se convierte en su propio guía y empieza a comprender a sí mismo su propio mecanismo. Entonces, jugando. Exacto, el niño interno. Después, cuando cumplimos 60 años, empezamos a leer libros de descubrir el niño interno y nos perdimos toda la vida dándonos cuenta de que no tendríamos que haber nunca olvidado el niño interno. Pero bueno, por eso es importante que la gente que ya tiene tiempo para leer sobre el niño interno se junte con los niños. Sí. Porque yo hace poco tuve un tratamiento en que me acordaba desde que era un feto que se me había grabado en mi memoria la ansiedad de mi mamá. Sí. Eso me marcó a mí en mi vida. ¿No habría que también enseñarles, por ejemplo, a los médicos? Es la educación prenatal, que debería ser a partir de los 3 meses de embarazo. Decía cómo es, por ejemplo, cuando uno ya tiene un condicionamiento emocional desde el vientre, desde el útero de la madre, que ya es un aprendizaje en cierta forma porque lo está sintiendo. Durante los primeros 7 años es el momento en poder regular todo esto, pero como dije antes, se tiene que empezar por los adultos. ¿Y cómo empiezo por los adultos? Tengo que empezar por los padres y los profesores. En realidad, antes, ¿cómo se llama? La enfermera, no se llamaba la enfermera, la partera hacía un acompañamiento de aprendizaje desde el embarazo, digamos, a la persona. Y mucho antes era la institutriz, que acompañaba desde el momento incluso de la gestación el aprendizaje de la madre sobre cómo era traer un hijo a la tierra, ¿no? Eso se perdió, ahora sí, ahora se está volviendo a hacer, hay un montón de movimientos que lo están haciendo, pero eso es algo fundamental. El aprendizaje empieza a partir de los 3 meses de gestación, que es cuando el alma entra al cuerpo. A partir de ahí empieza el aprendizaje hasta los 7 años, que es el periodo en que se aprende el 70-80% de todo lo que vas a aprender en tu vida. Por eso es importante que a los 3 años ya te empiecen a enseñar cómo expresar tus emociones para poder sanar cosas que tu madre a lo mejor te pegó. Pero bueno, esto es un tema que tampoco se te pegó por algo, digamos. O sea, también lo venías a expresar y a aprender. Bueno, esta es más o menos la visión y los dejo con la pedagogía de Óscar. Sí. En realidad es todo igual, por eso te puse más de 77. El aprendizaje es siempre igual, debe ser práctico. El teórico viene solo cuando necesito entender una ley de lo que estoy haciendo práctico. Estoy haciendo algo, no entiendo cómo es esto, buscarlo en Wikipedia, ¿no? Entonces empieza la teoría, digamos, pero siempre con proyectos, sobre todo los adolescentes con proyectos. Un tema a desarrollar que toque todas las áreas posibles, pero no decirle, hoy hay que aprender esto, y mañana y dentro de una semana tiene un examen de esto. No, eso no es, esto es aprendizaje, no es aprendizaje. Entonces, es siempre con proyectos. Los niños con dudas y expresión y los jóvenes con proyectos. Esa es la... El propósito cuando se creó Construcción de Ciudadanía fue ese. A través de proyectos, sobre todo de problemas que se generaran en un lugar, en una zona, en un barrio, los alumnos pudieran buscar las soluciones y generar proyectos que solucionan. Exacto. Pero bueno, después lamentablemente se convirtió en cualquier cosa
Por la necesidad de producto. La necesidad de un producto que se llama humano. Después le echan la culpa a los extraterrestres y al final nosotros somos peor. Bueno, los dejo porque si no nos vamos a quedar hasta tarde. Bueno, muchas gracias por estar y si siguen teniendo dudas, nos pueden seguir escribiendo